La caravana oxidada estaba sola en el extremo del lote, la pintura pelándose como piel muerta. Me quedé allí, con las pequeñas manos de mis hijos en las mías, mientras el viento aumentaba y nubes oscuras se acumulaban sobre nosotros. Todos decían que estaba loca, una madre soltera desesperada gastando sus últimos dólares en este ataúd de metal. Pero ellos no sabían lo que yo sabía, que a veces el fondo no es solo un final. Mis dedos temblaban mientras alcanzaba el pomo de la puerta deformado. Lo que esperaba dentro cambiaría todo, si sobrevivíamos el tiempo suficiente para usarlo. Antes de continuar, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo y qué hora es allí? Déjalo en los comentarios abajo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal, tu apoyo hace posibles estas historias. Recuerdo el momento exacto en que decidí comprar esa caravana. De pie bajo la lluvia fuera de nuestro edificio de apartamentos, con el aviso de desalojo en la mano, mis hijos acurrucados contra mí. Emma tratando de ser valiente a los 10, Liam de 8 años sin entender por qué mamá estaba llorando. El casero nos había dado 3 días. 3 días para averiguar a dónde ir después de que Michael nos dejara hace 6 meses. Mi esposo no solo se fue, primero cambió. Los dolores de cabeza empezaron, luego los cambios de humor, la confusión. Trabajar todos esos turnos nocturnos en Westlake Chemical nos dio una buena vida hasta que dejó de ser así. Hasta que una mañana se fue sin explicación, dejando nada más que facturas acumuladas y preguntas sin respuesta. Desplazaba por los anuncios de alquiler que no podía pagar. Mi estómago se anudaba más con cada deslizamiento. Entonces lo vi. Una Stream de 1978, anunciada por 750. Mi saldo bancario exacto. El dueño lo llamó un arreglador. Las fotos mostraban una carcasa metálica abollada con ventanas rotas y daños por agua. Mi hermana me llamó loca cuando se lo conté. Mi madre lloró. Pero vi algo que nadie más vio, una oportunidad de mantener a mis hijos conmigo. La primera vez que lo visitamos, estacionados solos en ese lote vacío, noté algo extraño. El suelo debajo de la cocina sonaba hueco cuando pisaba sobre él. El dueño anterior no hizo preguntas cuando le entregué mis últimos dólares. Parecía aliviado, casi nervioso, pasándome las llaves antes de apresurarse a irse. Nos mudamos esa noche, extendiendo sacos de dormir por el suelo sucio, pretendiendo que estábamos acampando mientras la lluvia golpeaba el techo de metal. Me desperté antes del amanecer y empecé a limpiar mientras los niños dormían. Años de suciedad cubrían cada superficie. Estaba fregando el suelo de la kitchenette cuando mi esponja se enganchó en algo, una pequeña hendidura apenas visible en el linóleo. Presioné y escuché un clic, un compartimento oculto. El panel del falso suelo se levantó para revelar un espacio debajo, lleno de archivos organizados ordenadamente y cientos de fotografías. Mis manos temblaban mientras las extendía por el suelo. Las fotos mostraban Westlake Chemical, donde Michael había trabajado durante 11 años. Humo saliendo de tuberías sin marcar por la noche. Trabajadores arrojando barriles en el arroyo detrás de la planta. Primeros planos de peces muertos y espuma extraña en la superficie del agua. Cada foto etiquetada con fechas que se remontan a 15 años. Pero lo que me heló la sangre fue una serie de fotos del año pasado. Trabajadores cargando tambores etiquetados como inspección fallida en camiones marcados para su eliminación. En el fondo de una foto estaba Michael, luciendo agitado, discutiendo con un super. Entre las fotos había notas manuscritas que documentaban patrones de enfermedad en el pueblo, grupos de cáncer, síntomas neurológicos, problemas reproductivos. Los mismos síntomas que Michael había empezado a mostrar antes de desaparecer. La última entrada estaba fechada hace 3 meses. Me están vigilando ahora. Si algo sucede, este registro necesita encontrar las manos adecuadas. El fotógrafo había firmado su nombre en la parte inferior. Daniel Mercer. Me cayó el estómago. Recordé ese nombre del periódico local. Daniel Mercer, de 58 años, residente de toda la vida, murió en un accidente de un solo vehículo cuando su automóvil salió inesperadamente de la carretera y chocó contra un árbol. El artículo lo llamó un accidente trágico, pero el cuaderno en mis manos contaba una historia diferente, una que alguien había intentado enterrar junto con Daniel. No dormí esa noche. Después de acostar a los niños, extendí las fotografías de Daniel sobre la pequeña mesa de la caravana, organizándolas cronológicamente. Mis dedos temblaron al reconocer lugares de nuestro pueblo,
el arroyo donde Liam solía pescar, el parque cerca de la escuela de Emma, la torre de agua que abastece nuestro vecindario. A la mañana siguiente, dejé a los niños en la escuela y conduje directamente a la biblioteca. La bibliotecaria me miró con lástima. Todos sabían sobre la partida de Michael, sobre nuestro desalojo. Los pueblos pequeños no guardan secretos. O eso pensaba. Pasé horas revisando los archivos en microficha del periódico local. 15 años de la historia de Westlake Chemical se desplegaron ante mí. Ceremonia de inauguración, celebraciones por la creación de empleo, donaciones benéficas al pueblo. Pero entre estos titulares brillantes, había historias más pequeñas, misteriosas muertes de peces explicadas como fenómenos naturales. Un aumento en las quejas respiratorias durante la temporada de alergias. 3 trabajadores que murieron en un lapso de meses por causas no relacionadas. Los nombres saltaron a la vista en las notas de Daniel. Los comparé con obituarios, encontrando patrones que él ya había documentado. Jóvenes con cánceres raros, trabajadores mayores con demencia de inicio temprano, una serie de abortos espontáneos en el vecindario aguas abajo de la planta. Los síntomas de Michael coincidían exactamente con otros en las notas de Daniel. Dolores de cabeza, cambios de humor, deterioro cognitivo. No abandono. Envenenamiento. Cuando recogí a Emma de la escuela, noté una erupción roja e irritada en su brazo, igual que la que Michael había desarrollado el año pasado. No es nada, mamá, dijo bajándose la manga. Solo pica un poco. Esa noche pegué bolsas de basura negras sobre las ventanas de la caravana, antes de examinar nuevamente los materiales de Daniel. Un papel cayó al suelo, un informe de laboratorio que mostraba niveles elevados de productos químicos que no podía pronunciar en muestras de suelo de la ciudad. Cuando finalmente me arrastré a la cama, el agotamiento superando el miedo, algo crujió bajo mi almohada. Una nota, doblada pequeña, empujada a través de la rejilla de la ventana de la caravana. Deja de buscar, por el bien de tus hijos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Alguien sabía lo que había encontrado. Alguien nos estaba observando. Al día siguiente volví a los materiales de Daniel con nueva urgencia. Dentro de la encuadernación de su cuaderno, algo llamó mi atención. El borde de una memoria USB, cuidadosamente escondida en el lomo. Mis dedos temblaron mientras lo deslizaba, este pequeño trozo de plástico de repente sintiéndose tan pesado como la verdad que podría contener. El antiguo ordenador de la biblioteca tardó una eternidad en leer la memoria USB. Miré por encima del hombro repetidamente, dándome cuenta de repente de cada persona que pasaba. El disco contenía cientos de archivos, resultados de pruebas de agua y suelo que abarcaban años, todos mostrando niveles de contaminación muy superiores a los límites legales. Daniel había creado mapas que mostraban casos de cáncer agrupados alrededor de las áreas de descarga de la planta. Lo más perturbador fueron las entrevistas grabadas con extrabajadores, cuyas voces a menudo se quebraban al describir las violaciones de seguridad que habían presenciado. Una voz me heló la sangre, la de Michael, grabado hace 6 meses, justo unas semanas antes de que desapareciera. Los dolores de cabeza están empeorando, dijo. Encontré documentos que muestran que han sabido sobre las filtraciones químicas durante años. Cuando hice preguntas, mi supervisor dijo que recordara que tenía una familia de la que preocuparme. No era solo un recordatorio, era una amenaza. Me quedé paralizada mientras la grabación continuaba, con lágrimas corriendo por mi rostro. Michael no nos había abandonado. Él había estado tratando de protegernos. Esa noche comencé mi propia documentación. Usando la cámara de mi teléfono, fotografié la erupción de Emma. Luego pasé por la entrada trasera de la planta donde había visto sitios de vertido en las fotos de Dan. Nada obvio se mostró en la oscuridad, pero el olor a crack que quemaba mis fosas nasales me dijo lo suficiente. Las notas de Daniel incluían direcciones de familias afectadas. La mayoría se había mudado. Los que aún estaban en el pueblo se negaron a hablar cuando los visité. Las puertas se cerraban en mi cara. Las llamadas telefónicas terminaban abruptamente. El miedo se cernía sobre nuestra comunidad como la neblina química que a veces se asentaba en el valle. Finalmente, un ex trabajador accedió a reunirse conmigo, Frank Peterson, retirado después de 30 años en Westlake. Nos sentamos en su garaje, con su tanque de oxígeno siseando a su lado. Daniel vino preguntando las mismas cosas, jadeó Frank. Una semana después,
Está envuelto alrededor de un árbol. Curioso momento, ¿no lo diría? ¿Por qué te quedaste en silencio?, pregunté. Los ojos llorosos de Frank se encontraron con los míos. La compañía es dueña de este pueblo. Pagaron la universidad de mi nieto, el primer ciclo de tratamientos de cáncer de mi esposa. Para cuando nos dimos cuenta de que ellos causaron el cáncer, se encogió de hombros, demasiado tarde para principios entonces. Deslizó un sobre por la mesa. Horarios de mantenimiento. Muestra cuándo eluden los sistemas de filtración para ahorrar dinero. Daniel también quería esto. Mientras conducía a casa, un SUV negro apareció en mi espejo retrovisor, siguiéndome a una distancia constante. Se quedó detrás de mí en cada giro hasta que entré en el estacionamiento público donde estaba aparcado nuestro camper. Pasó lentamente mientras yo me apresuraba a entrar, sus ventanas tintadas no revelando nada. El sarpullido de Emma se había extendido a su cuello. Liam se quejaba de dolores de cabeza. Puse excusas sobre alergias, sobre estrés, mentiras que se atascaban en mi garganta como alambre de espino. Escondí los materiales de Daniel en un contenedor impermeable enterrado debajo de la caravana. Esa noche, me quedé despierta viendo a mis hijos dormir, preguntándome si los estaba poniendo en peligro al quedarme. Al saber, el ordenador de la biblioteca se convirtió en mi base de investigación. Crucé las conclusiones de Daniel con datos de salud pública, informes ambientales y registros de propiedad. Un patrón emergió. Westlake Chemical había comprado lentamente terrenos alrededor de áreas contaminadas, creando zonas de amortiguamiento que ocultaban la evidencia. La empresa controlaba a los funcionarios locales a través de contribuciones de campaña. La nueva ala del hospital llevaba el nombre de Westlake. Una tarde regresé a la caravana y me quedé paralizado en la puerta. Todo parecía intacto, pero no lo estaba. Los sacos de dormir estaban doblados de manera diferente. Armarios cerrados que había dejado abiertos. El salero se movió 2 pulgadas a la izquierda. Alguien había registrado nuestra casa. Esa noche, una piedra estalló a través de nuestra ventana, esparciendo vidrio por la cama de Liam. Gracias a Dios que estaba en el baño. Pegado a la roca había un recorte de periódico sobre el accidente de Daniel. No hacía falta ninguna nota, el mensaje era claro. Reuní a los niños y conduje hasta la casa de mi hermana, en el pueblo de al lado. Ella echó un vistazo a mi cara y nos hizo pasar sin preguntar. Alguien entró en la caravana. Expliqué, manteniendo mi voz firme por el bien de los niños. Te dije que esa cosa era un problema, dijo ella. Solo otra mala decisión. No discutí. No podía explicar que la caravana no era el problema. La verdad, dentro de ella lo era. Cuando regresé solo a la mañana siguiente, encontré la caravana intacta, pero pegada a la puerta había una tarjeta de presentación de Westlake Chemical. En la parte de atrás, escrito a mano: estamos contratando. Salario competitivo, excelentes beneficios. Seguro de salud familiar. Reunión mañana. No es una oferta de trabajo, un soborno, una amenaza envuelta en oportunidad. Fotografié la tarjeta antes de quitarla, añadiéndola a mi creciente documentación. Sabían dónde encontrarnos, conocían nuestra vulnerabilidad. Pensaron que conocían mi precio. Estaban equivocados. El nombre de la reportera ambiental era Alexis Cruz. Había escrito artículos sobre empresas químicas en otros estados, historias sobre encubrimientos y consecuencias. Daniel le había enviado correos electrónicos 3 veces antes de su muerte. Nunca había respondido. Recibo cientos de pistas, explicó cuando finalmente logré contactarla. La mayoría no llevan a ninguna parte. Ahora desearía haber escuchado. Nos encontramos en un diner a 30 millas de la ciudad. Llevé copias de todo, mantuve los originales ocultos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras examinaba las fotografías de Daniel, los resultados de las pruebas, mi documentación adicional. Esto es un patrón para Westlake, dijo, sacando su computadora portátil. Otros 3 comunidades con brotes similares de enfermedad. Todos negados, enterrados, desacreditados. Me mostró recortes de noticias de otros denunciantes. Una maestra que perdió su trabajo después de plantear preguntas sobre las enfermedades de los estudiantes. Un médico cuya licencia médica fue suspendida por prácticas alarmistas después de documentar casos de exposición química. La empresa no solo niega, advirtió Alexis. Destruyen al mensajero. Pensé en el sarpullido de Emma, que empeoraba, en los dolores de cabeza de Liam. De Michael, en algún lugar allá afuera,
posiblemente todavía tratando de protegernos a su manera. No puedo alejarme, dije. Mi esposo trabajó allí durante 11 años. Lo que le está pasando a él le está pasando a mi hija ahora. Alexis esbozó nuestro enfoque. Reunir más pruebas, construir un caso a prueba de balas, prepararnos para los inevitables ataques de la empresa. Ella tenía contactos en agencias ambientales, en grandes medios de comunicación. Los años de documentación de Daniel nos dieron una base que la mayoría de los denunciantes nunca tuvieron. Esa noche llevé a los niños al médico en el condado vecino, no nuestro médico habitual, que jugaba al golf con los ejecutivos de Westlake. Este médico escuchó, examinó y frunció el ceño ante la erupción de Emma. Estos síntomas me preocupan, dijo, escribiendo órdenes para análisis de sangre. La exposición ambiental explicaría esta presentación. Cuando regresamos a la caravana, encontré que nuestra nueva conexión de agua había sido cortada, con agua acumulándose debajo del vehículo. Otra advertencia. Reforcé las ventanas, instalé alarmas a pilas en las puertas. No podíamos permitirnos mudarnos, no podíamos arriesgarnos a volver a casa de mi hermana. La caravana se había convertido tanto en nuestra vulnerabilidad como en nuestra fortaleza. Los niños percibieron mi miedo. Emma se volvió callada, atenta. Liam tenía pesadillas. Inventé historias sobre nuestra aventura, sobre cómo estábamos recopilando información para un proyecto importante. No mentiras exactamente, solo versiones más suaves de nuestra peligrosa verdad. 2 días después, los análisis de sangre de Emma confirmaron niveles elevados de productos químicos industriales en su sistema. El médico lo llamó preocupante e inusual. Yo lo llamé evidencia. Cuando visité a Roger Daniels, el ex supervisor de Michael, en su casa, su sonrisa de bienvenida desapareció al explicarle por qué había venido. Tu esposo tenía problemas, dijo bloqueando la entrada de su puerta. Problemas de salud mental. Intentamos ayudar. ¿Cómo ayudaste a Daniel Mercer?, pregunté. Su rostro se endureció. Los accidentes les ocurren a las personas que no se ocupan de sus propios asuntos. Las personas con hijos deberían tener especial cuidado. Al darme la vuelta para irme, me llamó. Westlake proporciona más de 300 empleos en esta ciudad. La gente no toma a la ligera las amenazas a sus medios de vida. Esa noche alguien pintó con spray, mentiroso, en el costado de nuestra caravana. Al día siguiente, los padres en la recogida de la escuela evitaron el contacto visual. El dependiente del supermercado, que siempre había sido amable, registró mis compras en silencio. Nos estaban aislando, preparando el terreno para lo que viniera después. Estaba acostando a los niños cuando los faros de un coche cruzaron nuestras ventanas. Una puerta de coche se cerró de golpe. Mi corazón latía con fuerza a medida que se acercaban los pasos. Cuando abrí la puerta, Michael estaba allí, más delgado, más viejo. Sus ojos estaban atormentados pero claro. Me dijeron que estabas haciendo preguntas, dijo. Tuve que volver antes de que también te silenciaran. El regreso de Michael no fue la reunión que había imaginado durante esos meses de soledad. No quería entrar en la caravana al principio, insistiendo en que habláramos donde nadie pudiera escuchar. Nos sentamos en mi coche, el aliento empañando las ventanas mientras él explicaba. Empecé a notar síntomas el año pasado, dolores de cabeza, confusión, problemas de memoria. Luego encontré registros de mantenimiento que mostraban fugas químicas en los días en que había trabajado cerca de esas áreas. Sus manos temblaban mientras hablaba. Cuando lo mencioné, me trasladaron a otra sección. Cuando insistí más, Roger me llamó a su oficina. Me mostró fotos de ti y los niños. Dijo que los accidentes laborales podían ocurrirle a cualquiera. Él se había ido para protegernos, decía. Recopiló pruebas de los servidores de la empresa antes de desaparecer. Pasó meses escondido documentando su deteriorada salud, construyendo un caso. Pensé que si no estaba cerca de ti, te dejarían en paz, susurró. Me equivoqué. Le mostré los materiales de Daniel, las pruebas adicionales que había recopilado. Sus ojos se abrieron de par en par. Daniel se me acercó una vez, dijo. Tenía demasiado miedo para ayudarlo. Alexis organizó una reunión con un abogado ambiental al día siguiente. Michael trajo su propia documentación. Correos electrónicos internos discutiendo los niveles de contaminación, memorando sobre umbral de riesgo aceptable, decisiones presupuestarias eligiendo el beneficio sobre las mejoras de seguridad. El abogado fue tajante. Esto es condenatorio.
pero empresas como Westlake han sobrevivido tormentas similares. Dirán que la evidencia está fabricada, cuestionarán tu credibilidad. Los síntomas mentales de Michael serán retratados como preexistentes. Sugerirán una motivación financiera. Las personas están enfermas. Argumenté. Los niños están enfermos. Mi hija está enferma. Y el pueblo depende de Westlake para su supervivencia económica, replicó el abogado. Muchos elegirán los cheques de pago sobre los principios. Prepárate para eso. Tenía razón. Cuando nos detuvimos en un restaurante de camino a casa, las conversaciones se detuvieron al entrar. La camarera nos sirvió de mala gana, con la mirada apartada. El pueblo estaba tomando partido. Esa noche, supimos que el periódico local anunciaría los planes de Westlake para una gran expansión, cientos de nuevos empleos, millones en ingresos fiscales. El momento no fue coincidente. Mientras Michael y yo preparábamos nuestra documentación para Alexis, él de repente me agarró del brazo. Estos informes trimestrales, dijo, señalando los documentos financieros. Las fechas de las inspecciones de seguridad coinciden con los depósitos a RD Consulting. Sacó los registros de propiedad en su computadora portátil. RD Consulting es propiedad de Roger Daniels. El inspector de seguridad lo estaba sobornando. Nos miramos, la comprensión iluminándose. No solo negligencia. Conspiración criminal. Fuera, las puertas de los coches se cerraron de golpe. Los haces de las linternas barrían nuestras ventanas. Me encontraron, susurró Michael. Apagamos las luces, callando a los niños que se habían despertado asustados. A través de una rendija en las cortinas, conté a 3 hombres acercándose a la caravana. Entre ellos, Roger Daniels. Michael me arrastró hacia la parte trasera de la caravana, susurrando con urgencia. Hay una reunión del pueblo mañana sobre la expansión. Todos los funcionarios estarán allí. Los medios de comunicación. Es nuestra única oportunidad. Un fuerte golpe sacudió nuestra puerta. Michael, sabemos que estás ahí dentro. Solo queremos hablar. Nos quedamos en silencio, acurrucados con nuestros hijos aterrorizados. Piensen en sus familias, gritó Roger. La empresa está dispuesta a ser generosa. Nueva casa, escuelas privadas, tratamiento médico. Todo lo que necesitamos es cooperación. Cuando no respondimos, su voz se endureció. O contactamos a inmigración sobre el esposo de tu hermana. Explicamos cómo la residencia de ancianos de tu madre perdió su elegibilidad para su cobertura. Muchas maneras en que esto se desarrolla. Eventualmente se fueron, pero el mensaje era claro. Tenían recursos, alcance y una falta de escrúpulos que no podíamos igualar. Esa noche trabajamos frenéticamente organizando pruebas, preparando nuestro caso. Las manos de Michael temblaban tanto que tuve que ayudarlo a clasificar los documentos. El sarpullido de Emma se había extendido más. Liam gimió en su sueño. Ya no estábamos luchando solo por la justicia. Estábamos luchando por sobrevivir. Por la mañana, llamadas y mensajes inundaron mi teléfono de personas que creía eran amigos, preguntando si los rumores eran ciertos, diciéndome que dejara de causar problemas, sugiriendo que mi estado mental era preocupante. La soledad se sentía física, como si las paredes se cerraran. Alexis llegó al amanecer. Los medios locales ya están publicando artículos sobre las contribuciones de Westlake a la comunidad, informó. Están sentando las bases para desacreditar. ¿Y si no es suficiente?, pregunté, mirando a mis hijos, a las manos temblorosas de Michael. ¿Y si nadie nos cree? Entonces los hacemos mirar, dijo firmemente. Una evidencia tan contundente crea su propia gravedad. Cargamos todo en su coche. Fotografías, resultados de pruebas, registros médicos, documentos internos. Mientras nos preparábamos para salir hacia la reunión del pueblo, Michael me apartó. Lo que sea que pase, dijo, les diste a nuestros hijos algo importante. Les mostraste que el coraje significa enfrentar el miedo, no evitarlo. Miré nuestra caravana maltrecha, el hogar que nadie pensaba que debíamos tener, la compra que todos llamaban desesperada y tonta, la carcasa metálica que había protegido no solo nuestros cuerpos, sino también la verdad. Terminemos lo que Daniel empezó, dije. El centro comunitario zumbaba de anticipación. Westlake había prometido un anuncio importante sobre la expansión de la planta. Empleos, crecimiento, futuro.
Los carteles mostraban representaciones arquitectónicas de nuevas instalaciones relucientes. Representantes de la empresa en trajes impecables se mezclaban con los funcionarios del pueblo, todos sonriendo. Entramos en silencio, Michael, Alexis, los niños y yo. La gente lo notó de inmediato. Las conversaciones se detuvieron mientras pasábamos. Emma me agarró la mano con fuerza. Liam se quedó cerca de Michael. Encontramos asientos en la parte de atrás, mientras el alcalde se acercaba al podio. Hoy marca un emocionante nuevo capítulo para nuestra comunidad, comenzó, asintiendo hacia el CEO de Westlake. Una expansión de $20 millones creando más de 200 empleos. Alexis me dio un codazo. Ahora o nunca. Me quedé de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Antes de que continúes, hay algo que todos necesitan ver. La sala cayó en silencio. El alcalde parpadeó, desconcertado. Esto no es una sesión de comentarios públicos. Se trata de lo que Westlake Chemical ha estado haciendo a nuestro pueblo, continué, con una voz más fuerte de lo que me sentía. A nuestros hijos, a nuestro futuro. Roger Daniel se levantó de su asiento cerca del frente. El esposo de esta mujer tiene problemas de salud mental documentados. Ella ha experimentado recientemente dificultades financieras. Mi esposo trabajó en Westlake durante 11 años, interrumpí. Sus problemas de salud mental comenzaron después de la exposición a productos químicos que la empresa documentó pero ocultó. Murmullos se extendieron por la multitud. Alexis comenzó a distribuir paquetes de información, fotografías de Daniel, resultados de pruebas, correlaciones médicas. El alcalde golpeó su mazo, pero la curiosidad había superado al orden. Muchos de ustedes conocían a Daniel Mercer, continué. Antes de su accidente, documentó 15 años de violaciones ambientales en Westlake. Sostuve fotografías del arroyo, de la fauna muerta, de los vertidos químicos a medianoche. Esto es lo que ha estado sucediendo mientras no estábamos mirando. Esta es la razón por la que nuestras tasas de cáncer son 3 veces el promedio estatal. El CEO de Westlake dio un paso adelante. Esas acusaciones son completamente infundadas. Esto parece ser un intento de extorsión por parte de una familia problemática. Los análisis de sangre de mi hija muestran exposición a productos químicos. Interrumpí, con la voz quebrada. Los mismos productos químicos que Westlake ha estado vertiendo ilegalmente durante años. Emma se puso a mi lado, subiendo la manga para revelar la erupción enojada que cubría su brazo. Un murmullo recorrió a la audiencia. Michael se acercó al podio, proyectando correos electrónicos internos de la empresa en la pantalla. Estos documentos muestran a los ejecutivos de Westlake discutiendo los niveles de contaminación y eligiendo no abordarlos. Muestran pagos a funcionarios locales para ignorar las violaciones. La sala estalló. Los padres miraron a sus propios hijos con un nuevo miedo. Los trabajadores intercambiaron miradas preocupadas. Los funcionarios del pueblo se movieron incómodamente. Una anciana se puso de pie temblorosa. Mi esposo trabajó allí 30 años. Murió de un cáncer raro el año pasado. Un hombre se unió a ella. Mi hijo ha tenido convulsiones desde que nos mudamos cerca de la planta. Uno por uno surgieron historias. Enfermedades desestimadas como coincidencias, preocupaciones ignoradas durante años. El equipo de seguridad de Westlake se acercó a nosotros. Pero las cámaras de noticias estaban grabando ahora. Alexis se había asegurado de eso. Los reporteros locales que habían sido preparados para cubrir un anuncio económico positivo, se encontraron documentando algo muy diferente. Roger se acercó a Michael, hablando en voz baja pero con urgencia. Uno de los guardias de seguridad de Westlake extendió la mano hacia nuestros paquetes de evidencia. Mi hermana, que había llegado durante la conmoción, se interpuso entre ellos. Toca la documentación de mi hermana y llamo a la policía, anunció en voz alta. La sala volvió a caer en silencio. El alcalde, con el rostro ceniciento, se inclinó hacia su micrófono. Quizás deberíamos posponer este anuncio hasta nuevo aviso. Se detuvo a mitad de la frase cuando las puertas del centro comunitario se abrieron de golpe. Los funcionarios ambientales estatales entraron, acompañados por oficiales de policía. Recibimos múltiples informes de violaciones ambientales, anunció su líder, junto con pruebas de fraude corporativo y peligro. Miré a Alexis, quien asintió ligeramente. Ella había hecho llamadas antes de que llegáramos, enviando copias de todo a las autoridades.
Mientras los funcionarios comenzaban a entregar documentos a los atónitos ejecutivos de Westlake, reuní a mis hijos cerca. Por primera vez en meses, sentí algo inesperado rompiendo mi miedo. Esperanza. 6 meses después, nuestra caravana se encuentra sobre una nueva base. Ahora es un verdadero hogar, ampliado y renovado con fondos del acuerdo inicial. Las operaciones de Westlake permanecen suspendidas durante la investigación y limpieza en curso. Los ejecutivos enfrentan cargos criminales. El pueblo se está recuperando lentamente, dividido entre quienes están agradecidos por la verdad y quienes aún resentían los trabajos perdidos. La erupción de Emma ha desaparecido. Los temblores de Michael han disminuido con el tratamiento. La clínica de salud ambiental, establecida para los residentes afectados, ha documentado más de 200 casos vinculados a la contaminación. La viuda de Daniel Mercer se unió a nosotros para un servicio conmemorativo donde honramos su valentía y previsión. Siempre decía que la verdad encontraría su camino, me dijo, sosteniendo su cámara recuperada. Estaría orgulloso de que fueras tú quien lo ayudara. La caravana que todos se burlaban, esa desesperada compra de 7 en 150 horas, se ha convertido en un símbolo. Lo hemos convertido en una estación de pruebas móvil, equipada con herramientas básicas de monitoreo ambiental. 2 veces al mes, visitamos comunidades cerca de otros sitios industriales, ofreciendo pruebas gratuitas de agua y suelo, documentando patrones que de otro modo podrían pasar desapercibidos. La semana pasada encontré una nota final escondida dentro de la funda de la cámara de Daniel, una fotografía de su joven sobrina que murió de leucemia hace 20 años, la primera víctima que le abrió los ojos al impacto de Westlake. Su misión no era solo profesional, era personal, como la mía. A veces, el propósito te encuentra de maneras inesperadas, incluso en una caravana oxidada que nadie quería, guardando secretos que nadie debería mantener. La verdad siempre estuvo ahí, esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para buscarla. Alguien con todo que perder y con el valor justo para luchar. Ese es el final de este viaje. ¿Alguna vez has tomado una decisión desesperada, que inesperadamente cambió tu vida para mejor? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Haz clic en suscribirte para escuchar más historias de valentía y transformación. Ahora haz clic para descubrir nuestra próxima historia, poderosa.